Bienvenidos y bienvenidas, o bienvenidas y bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? El gusto de encontrarnos todas las semanas para hacer este programa que tanto nos apasiona hacer. Días pasados hablaba con Pompeyo Audivert, talentosísimo director, autor, actor, un hombre de teatro, absolutamente un hombre de teatro. Y me dijo en la charla que este era un momento shakespeariano y beckettiano, por Shakespeare y por Samuel Beckett, el autor de Esperando a Godot, de Final de Partida y de tantas obras maravillosas. Y me quedé pensando en eso, y me quedé pensando en la historia conmovedora, brutal, pero también en algún punto maravillosa, vamos a ver por qué, de Victoria Montenegro. Victoria Montenegro pasó por lo peor que puede pasar un ser humano, que es vivir la dictadura en carne propia. ¿Por qué le mataron sus padres y se los mató su propio apropiador? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Cuando digo maravillosa, digo por todo lo que está haciendo actualmente Victoria en derechos humanos. Esta nota nosotros la dimos el domingo pasado en un horario especial de Otra Trama. Entonces muchos que esperan este momento para ver nuestro programa me decían: no pudimos ver y escuchar a Victoria, no pudimos tomar contacto con esa historia, que también es una historia shakespeariana y beckettiana, porque lamentablemente, ese es el tiempo que nos toca vivir, donde hay cosas estupendas, pero también donde hay un enorme dolor, una enorme sensación, y en este momento apoyada, claro está, apoyada por la pandemia, ¿no es cierto? Donde uno vive en un estado bastante permanente, ¿no es cierto?, de incertidumbre. Así todo trabajamos, así todo amamos, así todo vivimos, por supuesto. En este programa vamos a comenzar poniendo al aire nuevamente el testimonio de Victoria Montenegro, pero también, por supuesto, nos vamos a encontrar con Pompeyo Audivert para hablar de la versión de Macbeth de Shakespeare que estrena hoy en el Centro de la Cooperación. Y también nos vamos a encontrar con Lorena Poycott, Lorena Poycott, legisladora. Por supuesto, legisladora, nos vamos a encontrar con ella para hablar de la traición, la ambición en el campo de la política. Dicho todo esto, vamos al testimonio, a la conversación, y te pido que prestes mucha, pero mucha atención con Victoria Montenegro. Un gusto saludar a Victoria Montenegro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estés acá, legisladora. Legisladora, sí, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña. Nada menos. Una responsabilidad. Nada menos. ¿Qué te provoca con tu historia el 24 de marzo? Mira, siempre moviliza mucho. Lo que sucede, o al menos el último tiempo, es que nosotros ya estamos grandes. Una cosa es pensar un 24 cuando sos joven, adolescente. Bueno, en mi caso soy una... Sos muy joven. Sí, no tanto, no tanto. Creo que tenés hijos. Tengo hijos y tengo un nieto de 2 años ya. Uh-huh. Cuando uno es joven lo vive de otra forma. Ahora nos vamos poniendo grandes y siempre, por supuesto, moviliza mucho. Siempre es el recuerdo de mis padres, de mis tíos que también están desaparecidos y de miles de compañeros. Y siempre también es, vos lo decías muy bien hace un ratito, la emoción de la marcha del 24 y el encuentro con las nuevas generaciones que toman la posta. Digo que aunque no tengan un ser querido desaparecido, entienden que esa historia no se puede repetir nunca más. Y hoy, bueno, son días que nos interpelan y nos obligan a trabajar mucho más para que estas historias no se repitan y para que el conjunto de la sociedad, principalmente los más jóvenes, puedan entender de qué se trató
ese 24 de marzo del 76. ¿Te molestaría contar algo de tu historia? Si no, no, ¿eh? No, no tengo problema. ¿Sí? Conté muchas veces, sí. Sí. Bueno, yo soy hija de 2 militantes desaparecidos, Roque Montenegro y Hilda Torres eran mis papás, los dos eran salteños de la ciudad de Metam, militaban en el PRT-ERP, comenzaron desde muy jóvenes su militancia. Mi familia empezó a sufrir la persecución, mi familia materna, antes del golpe, y mis papás se vienen a Buenos Aires. Acá nací yo, en el barrio de Flores, en el Hospital Israelita, el 31 de enero del 76. A los 13 días de mi nacimiento hay un operativo en William Morris, en ese tiempo el viejo partido de Morón. El operativo estaba a cargo del teniente coronel del ejército, Hermann Tetzlaff, y ese día, el 13 de febrero, pasamos a estar los 3 desaparecidos. Mi papá con 20 años, mi mamá con 18 y yo con 13 días. Aparezco a los 25 años como María Sol Tetzlaff Duartes, hija de ese coronel ya del ejército, a 2.000 kilómetros de mi familia, gracias a la búsqueda de las abuelas. Digo, la causa comienza desde que yo era muy chiquita, pero mi apropiador tenía vínculos con la justicia que la dilataron durante muchísimos años. Y fue un golpe tremendo cambiar tu nombre, porque además yo leí mucho sobre vos, lógicamente, sos muy conocida, ¿no? Y vos querías a tu papá, ¿quién creías que era tu papá? Yo lo amaba porque además es muy difícil a veces cuando uno tiene que explicar la historia. Digo, vos pensá que desde que yo tengo uso de razón, mi papá, digamos, mi primer recuerdo, si querés, es en Martelli, es en el cuartel, ingresando, y vos sos muy chiquita y a tu papá todo el mundo le hace la veña. Y vos crecés con el relato, claro, de que estás del lado de los buenos, que hay una guerra y tu papá es el bueno. Entonces esa construcción no la sostiene en la vida, digo. Y cuando comienza la causa, la verdad es que obviamente hice todo lo posible para que nunca me encuentren, para no colaborar con la justicia. Convencida además que era hija biológica de ellos, porque para mí no existían las personas desaparecidas. Era todo un tema político. Yo sabía que todos los desaparecidos estaban en Europa. Y que esas señoras paseando. Y que esas señoras mentían. Que esas señoras eran la continuidad de aquella ideología que trataba de instalar la idea de que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión. Entonces todo eso era una verdad que no se discutía. Y fue la causa la que, bueno, nos interpeló, nos obligó a sacarnos sangre y después obviamente nos dio la verdad. Uh-huh. No fue fácil, no, por supuesto que no. Tardé muchísimos años. Aún teniendo mi documento de victoria, yo seguía presentándome como María Sol. ¿Y abuelas de Plaza de Mayo trabajaron con vos? Mucha paciencia, mucha. La verdad que a veces nos reímos mucho con Estela ya y con el resto de las abuelas porque se acuerdan de mí al principio. Que no quería saber nada. Las odiaba. Era la Carlotto aparte, no era Estela ni eran las abuelas, era la Carlotto. Y al principio sí, fue muy difícil, mucha distancia, en realidad mucho miedo, digo. Hoy desde la verdad, digo, era miedo, todo ese discurso duro, no irrespetuoso, pero sí violento, digamos, de mucha distancia, de esa construcción, era lo que me habían impuesto, y era el temor, en realidad, hacerme cargo de que esas personas que yo había amado toda la vida no eran los buenos de la película, sino por el contrario, que mi papá no era el soldado valiente, sino era un asesino. Y además había asesinado a mis papás, a mis verdaderos padres. Y después lo que te pasa es esto que te digo, cuando vos te das cuenta de la historia, vos ya sos más grande que ellos. Entonces hoy mis hijos son más grandes que mis papás. Entonces hay una cuestión de hija, pero hay una cuestión de mamá ya. ¿Qué te pasa? Vos me decías, ¿qué te pasa el 24? Y es que yo los veo muy chiquitos, claro. Ellos son chiquitos. Y la sensación es que yo no los pude proteger, aunque ella ha sido una beba de 13 días. Esa cuestión que la lógica te dice, bueno, claramente no había nada que pudieras hacer, a medida que vos vas creciendo y ellos se quedan así jóvenes, es bastante difícil. Ahora, impacta cómo convertiste en tanta vida, porque estás al frente de derechos humanos, militás, leí que tenés hijos que militan. ¿Cómo lo convertiste en tanta vida, no? Esto es maravilloso. Sí, bueno, al principio yo era política cuando era María Sol, era otro ser humano, totalmente otra persona. Gracias a Dios siempre decimos que no existían las redes sociales porque era tremenda, muy formada para el lado del mal. Muy formateada. Muy formateada.
Bueno, mi apropiador era un cuadro de inteligencia del ejército y le había puesto realmente mucho trabajo a mi formación en cuanto al bien y el mal, la teoría de los dos demonios. Bueno, al principio la verdad es que tardé muchos años. Primero, los primeros años fueron más de poder depurar todo eso, toda esa violencia, todo ese odio que con el que crecí, ¿no? Un montón de situaciones muy difíciles. Y después, aún con la verdad confundida, todos esos años en que es mi papá, tengo 2 papás y 2 mamás, fue un proceso. Lo que sí supe a partir de la verdad era que yo estaba decidida a reconstruir mi vida, mi familia, mi hogar, mi marido, mis hijos, desde un lugar distinto. Y eso no significó que yo hubiera roto los vínculos con mis apropiadores, pero esa familia, mi familia, iba a ser desde la verdad, iba a ser distinta, ¿Y confundida. tu marido te acompañó en eso? Mi marido me acompañó, vamos a cumplir, si Dios quiere, 30 años juntos ya. No, digo, perdón, yo jamás pregunto nada personal, pero digo, ¿de quién se enamoró? ¿De María Sol? De María Sol, claro, se casó con una mujer totalmente distinta, ama de casa. Vos pensás que cuando yo era María Sol decía que todos los flagelos de la humanidad tenían que ver con que las mujeres se dedicaron a hacer cualquier cosa menos criar a sus hijos, que es ese don natural que nosotras tenemos. Digo, yo soy feminista. Ahora fue un proceso que hicimos juntos, sí, que caminamos juntos. Qué buen proceso también el de él. Sí. Extraordinario proceso también el de tu esposo, ¿no? Sí. Bueno, crecimos juntos, éramos muy chicos cuando nos casamos. Y bueno, después sumarme primero a acompañar a las abuelas en la búsqueda de los nietos, y después entender, bueno, ser parte de un proyecto de país que a mí, ¿qué me pasaba? Yo no voté al presidente Néstor Kirchner porque era otra persona. Pero Néstor fue el primero y en ese tiempo los amigos de mi apropiador me decían que había que esperar un tiempo, que era una moda, que iba a pasar la moda de los derechos humanos y que íbamos a volver a ese lugar, entre muchas comillas, cómodo de tengo 2 mamás y 2 papás. Y lo que pasó con Néstor fue que nunca pasaba. Entonces vos veías una actividad, un acto, lo que sea, y estaban la Estela, estaban las madres y las abuelas siempre. Bueno, se recupera la ESMA. Y te interpelaba, entonces ese discurso que yo tenía de la guerra se iba cayendo, porque la verdad era muy fuerte, digamos, los procesos de justicia, y eso me permitió entender, ¿cómo te lo puedo decir? Yo, hasta antes de ese proceso que se llevó adelante en la Argentina, tenía mucha vergüenza de mi historia, de mi origen, ¿no? Yo lo primero que sentí cuando me enteré de que era hija de desaparecidos era una vergüenza. Mi marido me esperaba en la puerta y yo no podía, yo lloraba pero de bronca, porque sentía como si tuviera la sangre sucia, ¿no? Todo eso que me habían enseñado de la subversión, lo tenía yo en las venas. Entonces decía, yo tengo la sangre sucia, mi papá no me va a querer más, mi papá que era mi vida. Hasta que, bueno, él me confirma que efectivamente fue el jefe del operativo y que él me dice que los mate ese día, que en realidad no los mató ese día. ¿Qué los mata? Él me dice que entraron, que hacen el operativo y que en el operativo terminaron abatiendo al enemigo. Así que nos mataron. Después, gracias al equipo argentino de antropología forense, confirmamos que al menos mi papá no es asesinado ese día, sino que estuvo en un centro clandestino y después fue víctima de los vuelos de la muerte, porque su cuerpo aparece en Uruguay, en Colonia, el 17 de mayo del 76, y el 28 de mayo del 76 nace María Sol, que era yo antes. Digamos, una vez que mis papás ya no estaban, Tetzlaff me apropia. Yo a Germán lo amaba, como te contaba, y no podía dar ese salto de entender que esa persona que yo había querido no era mi verdadero padre, pero además, no sé cómo te lo puedo explicar. Yo aparezco en el año 2000. Recién en el 2007, por primera vez, digo mi nombre. Yo me presento con mi nombre. 7 años. 7 años. 7 años. Ahora, volviendo a lo que vos me preguntabas, las abuelas durante todo ese tiempo cumplieron un rol fundamental. Claro. Primero, de mucha paciencia, de mucho acompañamiento con mi verdadera familia, porque mi familia, cuando yo aparezco, imagínate que mi tía quería pintar la casa de mis abuelos, porque dice, bueno, tiene 3 nenes y van a estar acá los chicos. No podía entender que yo no los quisiera.
Si ellos me habían buscado toda la vida. Todas las abuelas calmándolos, explicándoles que iba a ser difícil, al principio aceptándome con toda mi distancia y con toda mi frialdad, y después de a poco acompañándome. Y ese acompañamiento hizo posible que yo entendiera después, cuando se viene, esto es el año 2000, ¿no? Cuando en la Argentina comienza el proceso de hacer de la memoria, la verdad y la justicia política de Estado, que eso me abriera la cabeza y me permitiera identificar la verdad. Y a partir de ahí querer ser parte de ese proceso que llevaba adelante la Argentina. Correr la vergüenza de ser hija de desaparecidos, de ser hija de la subversión, para sentir orgullo de ser hija de compañeros detenidos desaparecidos, militantes. Entender que eso que me habían dicho que era tremendo, que era como la perversión y la maldad y el odio, en realidad era el amor. Y mis papás eran parte de eso y yo fui fruto de eso también. Y eso fue un proceso porque aceptarlo significaba también poner el horror en la persona que yo más quería, una de las personas que yo más quería. Aceptar la verdad, digo que es bastante difícil en la vida. Y bueno, ese proceso que la Argentina se llevó adelante me sirvió mucho. Y a partir de ahí, correrme de ese rol de María Sol y de ser una mamá dedicada solo al cuidado de los hijos y hacerme cargo de mi vida. Ya como mujer, empecé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social con Alicia y ahí entendí, no digo todo, pero entendí mucho más. Porque ahí entendí que la dictadura no se trataba solo de los bebés y los 30.000, sino de ese proceso de destruir el tejido social en la Argentina y dejar a millones excluidos, y la importancia de que compañeros como Néstor, Cristina, Alicia y tantos otros que fueron parte de esa misma generación empezaran a poner de pie a la Argentina con ese mismo sueño que habían tenido antes. Y ahí ser parte de eso y comenzar a militar y me dejas sin palabras, no sé qué decirte. O sea, me desarma, no sé qué hacer. ¿Qué hago? No. Decirme algo del futuro. No sé, yo, mis hijos, mi nieto. Con tu gestión. La gestión, mira, esto que nosotros construimos durante ese tiempo, por supuesto, no digo un retroceso, pero un golpe muy fuerte, los 4 años del gobierno de Macri, muy fuerte. Un horror. Muy fuerte, de mucha violencia. Y el desafío nuestro también hoy de poder preservar la memoria, no solo, hay un piso que se logró y se vio con el 2x1, ¿no? Eso desde el vamos. Pero hay muchos desafíos por delante, la amplitud, entendiendo los derechos humanos desde un sentido mucho más amplio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con, yo trabajo mucho con las personas con discapacidad invisibilizadas, logramos, de hecho, esto que me hablas del futuro, nosotros logramos cuando asumimos en la Comisión de Derechos Humanos, uno de los objetivos que nos propusimos es que la legislatura tuviera una comisión de discapacidad, porque aunque parezca mentira, en la legislatura, la Casa de las Leyes, no había una comisión de discapacidad, y eso significa que el 15% de los porteños y porteñas que tienen alguna discapacidad, esa perspectiva no está incorporada en ninguna de las leyes que nosotros sancionamos. Entonces, no la logramos como queríamos, logramos una comisión especial y este año presentamos para que sea una comisión permanente, para que efectivamente todas las leyes que pasen por la legislatura tengan esa perspectiva que tiene que ver con construir una sociedad más inclusiva y con el futuro, con las generaciones que vienen y con los derechos para todos. Nosotros creemos yo creo que, y lo aprendí de las abuelas y creo que de mis viejos también, que no podemos transitar los espacios sin dejar una huella. Claro. Tenemos que volver a convencernos, como creían ellos, de que podemos transformarlo todo. Aún en esta ciudad que es muy adversa, sí te puedo decir que es muy difícil. Muy difícil. Te abrazaría fraternalmente, ¿no? Gracias, ¿eh? No, muchas por gracias. favor. Menos mal que hay un corte, ¿no? Porque el corte te permite reponerte. Reconozco que la nota la hice, la nota volví a verla y al volver a verla me quedo estupefacto. Este país o en este país han pasado cosas verdaderamente horrorosas. Por eso yo creo que siempre el límite es la dictadura. Si alguien apoya la dictadura es una mierda, punto. Así como te lo digo, si alguien apoya la dictadura es una mierda. No hay una palabra mejor para definirlo. No hay una palabra mejor para definirlo. Y hay que usar las palabras, ¿no es cierto? Y encima tenemos que soportar en este país y actualmente y en estos días los negacionistas, que por supuesto
son lacras humanas, no son humanos para mí, o son humanos pero son lacras, ¿no es cierto? Hay que soportar los negacionistas, hay que soportar los que opinan que las vacunas son veneno, hay que soportar las que se disfrazan y los que se disfrazan para hacer performance fuera de lugar, en fin, todo esto es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso, como dije al principio, sin ninguna duda, es una época shakespeariana, como me enseñó Pompeyo Audiver, con quien vamos a compartir en instantes un encuentro. Y también disculparme porque pronuncié mal el apellido de Lorena Pocoit. Está bien ahora, ¿no es cierto? Pocoit, lo pronuncié mal antes, entonces Federico por la cucaracha es esto, me dijo de todo. Y tiene razón, hay que pronunciarlo bien, no se puede pronunciar mal. Bien, Macbeth de Shakespeare. ¿Cuánto que dice Macbeth de Shakespeare? Estas son imágenes de un gran director de teatro, que es Jorge Eynes. La obra es Macbeth, yo no me voy a morir. Un mundo shakespeariano, o un mundo en este caso vinculado con Macbeth. Es un mundo vinculado con la traición, con la ambición, con el crimen, con la violencia. Y me acuerdo de un poeta, que es Nazım Hikmet, que es un poeta turco, que decía, nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo. Y esto es cierto, nos pasa lo que hoy pasa en nuestro mundo. Y saludo al maestro Pompeyo Audiver. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muero de ganas de ver Macbeth. Tu Macbeth, ¿qué hiciste? Bueno, cuando la pandemia me redujo a la casa y también a mi propio cuerpo como único habitáculo teatral, en esa zona de angustia que nos creó a todos tener que pasar a esa clandestinidad, puertas adentro, empecé a imaginar un Macbeth para un cuerpo, para un solo cuerpo. Pensaba, ¿qué pasa si toda esa obra entrara en un solo cuerpo, en un cuerpo habitación? Un cuerpo habitáculo y un cuerpo habitado, una suerte de cuerpo inquilinato donde aparecen todos esos personajes. Y es así que me puse a hacer la adaptación, me fui a Mar del Sur, una casita que tengo allá en esa playa tan salvaje, y luego de un tiempo, 3 meses me habrá llevado esa adaptación, me parecía que estaba bien, me pareció un buen resultado dentro de lo que sería lo textual, la depuré, la sinteticé un poco y la memoricé. Y me iba a hacer unas caminatas por la playa, en medio del viento, en ese ambiente tan salvaje. La fui memorizando, hacía caminatas cada vez más largas. Finalmente la obra entró en mi cuerpo y en mi cabeza. Y me volví a Buenos Aires y la ensayé con Claudio Peña. Empezamos a ensayarla, en 2 meses la pudimos montar. Y bueno, y ya la mostramos a unos amigos a ver cómo funcionaba muy bien. Así que bueno, hoy la estrenamos. Único actor. Un solo actor. Todo está en tu cuerpo. Todo está en mi cuerpo. Hay una clave secreta que tiene el montaje y es que ese cuerpo que está haciendo la obra, para mí es Clov, el personaje de fin de partida. Ese personaje que no sabe quién es, ni dónde está, ni de dónde viene, ni hacia dónde va, que está ahí en una pura función, en el caso de la obra de Beckett. Ham y Clov. Claro, de esclavo de Ham. Y en este caso es como si hubiera quedado en un mundo que se ha derrumbado, en una extinción, ese cuerpo ahí rodeado por unas piedras y una fogata, sosteniendo la obra de Shakespeare él solo. Es como si fuera un paisaje de extinción en donde queda un actor haciéndose cargo de toda esa dramaturgia de la obra Macbeth. Así que bueno, ese es el trasfondo del montaje ese. No es simplemente que uno va a ver la obra tal cual es, la obra Macbeth, que sobrevive a este planteo, sino que también uno ve un paisaje de extinción y un cuerpo sosteniendo un material como ese. Quiero aclarar algo porque, viste, cuando conducís un programa estás mirando para todos lados. Hubo imágenes tuyas golpeando un vidrio, pero también hubo imágenes de una película que no sé por qué se filtró esas imágenes, pero bienvenidas sean, querida producción, bienvenida sea, que es Trotsky y Bretón, que es una película que yo vi, que en las dos estás vos. Sí. O sea, las imágenes del vidrio son de Macbeth, me pareció ver. Las otras no.
Claro, puede ser, sí. Por ahí tiene que ver también con esta idea que yo tengo siempre del teatro como un piedrazo en el espejo, ¿no? La idea de que el teatro debe erigir una ficción para concitar una unidad referencial con el espectador, y de inmediato el teatro debe apedrear ese espejo para revelar que esa ficción es eso, una ficción, y que por detrás existe un plano metafísico de identidad y de pertenencia, que es una naturaleza humana que generalmente el frente histórico, como gran campo ficcional, viene a lapidar. Nosotros los seres humanos también debemos recordar, y el rito teatral para eso está, que pertenecemos a un orden metafísico y poético existencial, y que a él nos debemos. Y que todo lo demás son ficciones, en algunos casos extraordinarias como las de Shakespeare, que permiten no solamente cruzar el frente histórico y todas sus compulsiones de poder, sino también lo sobrenatural, estas brujas que aparecen. ¿Qué hiciste, te pregunto, qué hiciste con las brujas? ¿Qué hiciste con la sangre? ¿Con Duncan? ¿Con los guardias? Contame cómo lográs que todo esto esté en tu cuerpo, de un gran actor, ¿no? Aclaremos. Sí. Es un son procedimientos de actuación vinculados a la composición, el cuerpo fisicante, el cuerpo como una zona de transformaciones y de mutaciones, como un habitáculo. Las interpreto a las tres brujas. Está Banquo, está Lady Macbeth, no está Duncan, hay unas referencias a él. La obra sucede tal cual es, uno no se pierde nada, la obra queda muy a salvo, e incluso queda intensificada por esta cuestión de lo sobrenatural de lo que hablamos, porque también eso queda muy a la vista cuando uno ve ese actor, ese cuerpo que es casi como un medium. Es mediúmnico el fenómeno de la actuación, ¿no? Aparece esas transformaciones y uno no duda de que eso está sucediendo, y a la vez no deja de reconocer que hay un solo actor. No es una dinámica espejo. En el procedimiento de hacer todo eso a través de un solo cuerpo es también una suerte de piedrazo en el espejo de los procedimientos teatrales. No solamente Shakespeare rompe el espejo al revelar también la doble valencia del ser humano, todas esas compulsiones que lo atraviesan, todas esas fantasmagorías que lo poseen, sino que también en este caso los procedimientos con los que llevamos adelante esa semejante obra monstruosa también intentan ser un piedrazo en el espejo de las técnicas teatrales y de los modos de producción. Vos me decías el otro día, me decías que era una época shakespeariana y beckettiana, ¿no? Estoy tan de acuerdo con vos que no te puedes imaginar. Incluso lo terrible del bloque anterior de Victoria Montenegro, lo terrible es que es verdad. Si no, sería una tragedia griega o una tragedia isabelina. Lo terrible es que es verdad. Se alcanza el grado de tragedia griega, pero así nomás lo supera. Es tremendo, tremendo. Sí, es un momento shakespeariano, todas las convulsiones del ser. Esta introspección a la que nos sumió el bicho produjo también, me parece, cambios en la subjetividad, porque todos nos hemos vuelto también una mirada hacia adentro, y hacia adentro hay aspectos que son inhumanos y hay aspectos que son muy humanos. Creo que toda esa sedimentación de la subjetividad que brotó en esa introspección, la vamos a ver más adelante, que van a haber efectos en el campo de lo real, de esa mirada, de esa introspección, de esa vuelta hacia nosotros mismos que produjo la pandemia, y a una escala global. Por eso también me parece que no es un momento para cuestiones nacionales, por lo menos dentro de lo que es la mirada teatral mía, que me venía dedicando un poco a los autores nacionales, a Art, a Discépolo, a Florencio Sánchez. Sí, el pasado. El pasado. Sin embargo, ahora siento que todo eso se suspende momentáneamente y se abre una instancia radial y colectiva. Todo el mundo está en la misma situación, todos los pueblos estamos en esa condición. Eso me parece muy interesante, único, novedosísimo. Y por otro lado es beckettiano, porque por detrás de esa circunstancia aparece también la noción de una devastación, de un mundo que se ha derrumbado, de un páramo de huesos que hay que reconstruir. Y a la vez están estas pulsiones que son bien de Shakespeare, de lo histórico, que no cesa, ¿viste? Porque estos tipos no paran, ¿viste? Este negacionismo del que vos hablabas, toda esa circunstancia histórica está muy en pie. Sí. Entonces hay una doble condición, que es de extinción y a la vez de potencia de lo humano. Hay que ver cómo sobrevivimos a eso. Creo que estamos en pie, pero bueno. ¿Y cómo fue tu abstinencia teatral? Un año para un tipo como vos, con tu escuela, me sale el búho, pero no es el búho. Cuervo. El cuervo. Bueno,
Estaba por ahí. Es un pájaro. El cuervo, los cuerpos de los actores, los cuerpos de las actrices. Tenés que estar solo en el escenario, eso te provoca. ¿Qué te provoca eso? Bueno, el año no fue angustiante porque me metí de cabeza en esto. Todo el año tuvo que ver con la producción y la gestación de Habitación Macbeth. No di clases, tuve que parar todo. Así que bueno, en estos ensayos generales en los que estuve haciendo la obra, siento la angustia de estar solo ahí. No obstante está el músico, ¿no?, que me acompaña, es una presencia muy importante para mí, no solo por la música que desata, sino porque es un ser que está ahí conmigo, activando. Inicialmente los primeros 10 minutos son angustiantes porque ya sé todo lo que falta, pero como siempre en la actuación comienza con un estado de angustia existencial porque uno tiene también que suspender la propia identidad durante un rato, pero las otras identidades a las que me entrego de algún modo copan la parada y se vuelve muy gozoso, es un placer todo lo que sucede ahí. ¿Qué pensás de Macbeth? Freud dice muere con la armadura puesta, cosa que es cierto, Sí. ¿no? ¿Es un asesino? ¿Es un loco perdido, además de asesino? ¿Qué pensás vos? Yo creo que es un ser casi normal al principio y que es abducido por un presagio y eso le desata una naturaleza dorsal que él tenía y que estaba inactiva y que también con toda la labia de su mujer, que es un fenómeno también sobrenatural, Lady Macbeth, brota un campo imaginario demencial, es un desborde de esa imaginación como vanguardia fantasmagórica de un pensamiento de poder que se adueña de Macbeth, que copa la parada de su ser y lo impele sin réplica al crimen, sin cesar, en una escalada de poder demencial que toma su identidad y la captura. Finalmente ya no es ese ser común, servidor de un rey, noble en su actitud, leal, sino que se vuelve un traidor y un asesino compulsivo, y trepa y trepa y trepa, que es la dinámica del poder. Uno lo ve también en muchos conversos del periodismo, de la política, que uno dice, ¿qué le pasa? Son lo peor. Que vos decís, ¿cómo puede ser este tipo que era incluso un ídolo mío? ¿Cómo pudo cambiar tanto? Son lo peor. Bueno, Macbeth es uno de ellos. Está Lady Macbeth también. Está Lady Macbeth, es muy importante. Pasás de hombre, mujer, hombre, todo el tiempo. Esas escenas son muy divertidas también para hacerlas y a veces hasta para el público. Porque ella lo considera, creo que Jean Cocteau decía eso, ella lo considera potente y hombre en la medida en que mata. Sí. Digamos, la condición erótica es matar. Exacto. No es la dulzura, la ternura, es matar. No, es tremendo, es tremendo. Él es hombre si mata. Exacto. Y ella le aclara muy eso. Sí. Lo valora muchísimo. Sí. Le dice ya, estás hermoso, tienes sangre real en la cara y en las manos después de que lo mata Duncan. Acabas de nacer, al fin eres Macbeth. Eso valora a ella. Qué grande. Yo escucho eso y me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Yo escucho a Shakespeare y es que es hermoso. No lo puedo soportar de tanto placer. Yo también gozo con esa textualidad. Y también con Ricardo III. Y ni hablar de Hamlet, ¿no es cierto? Sí. Maravilla. Incluso de algo menos explorado, ¿no? Como es Sueño y Noche de Verano. Menos explorado, porque hay veces se hace como si fuera una obra infantil y es lo menos infantil que existe. Exactamente. Sí. O sea, es lo más sensual, lo más loco, ¿no? Sí. Absolutamente. ¿A qué hora es la función de hoy? Sábado. Hoy sábado a las 21 horas y los domingos a las 20 horas. Sábado 21, domingos 20 horas. Algo que quiero que digas vos, porque si no la gente me llama a mí desesperada si las medidas de seguridad son correctas, obviamente que sí, si no, no estarías vos, obvio. No, el protocolo del Centro Cultural de la Cooperación es muy estricto. Claro. Incluso, por ejemplo, en el número de espectadores, que creo que no llega a los 50, es una sala de 170. Claro. No llegan a los 50. Toman un aforo mayor incluso. Mayor, sí. Mayor que porque el habitual. Está admitido hasta el 50. Sí, hasta el 50%. No, acá creo que es el 30 y pico por algo de la ventilación, no sé qué, y la gente está separada, barbijo, te toman los datos antes de entrar por si alguno tiene algún problema, te avisa. Claro, está muy, muy controlado. Te toman la temperatura en muchos teatros. Sí, te toman la temperatura al entrar. Todos los protocolos habidos y por haber, y está bien que así sea, así nos cuidamos entre todos. Pompeyo, no te puedo dar un abrazo. No. Pero ya nos veremos para allá. Dale, muchas gracias. Por supuesto que voy a ir, lo vamos a comentar en televisión. Bueno. Por supuesto, gracias. Gracias a vos, Osvaldo, como siempre. Muchas gracias. Nos vamos con un fragmento
de la obra de Jorge Inés Macbeth, Yo no me voy a morir. La vemos. Y sobre mi cabeza han puesto una corona sin frutos. Si fueron verídicas con él, ¿por qué no iban a ser oráculos conmigo también? Mancillé mi alma para la posteridad de Banquo. Por ella, asesiné al bondadoso Duncan. Por ella vertí el odio en el vaso de mi paz. Para hacer reyes a los hijos de Banquo. Destino, luchemos tú y yo hasta morir. Qué bueno recibir a Lorena Pocoic, legisladora por el Frente de Todos, recibirla en un programa que empezamos con Victoria Montenegro, seguimos con Macbeth, porque ese personaje, yo me lo imagino a Pompeyo Gudiveri y digo, es Macbeth, no tengo ninguna duda, le conozco toda la carrera, soy un fanático de Pompeyo, ¿no? Lorena, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Legisladora, ¿no es cierto? Sí, segundo mandato, ya es mi último año en la legislatura, asumí en el 2013, así que bueno, seguiremos legislando hasta el último día de diciembre como si fuese el primero. ¿Puede ser que en este momento en la política, pensando en Macbeth de Shakespeare, ¿no? ¿Puede ser que la ambición y la traición estén a la orden del día y esto, por supuesto, perjudica o nos perjudica directamente a nosotros, los ciudadanos? ¿Cómo lo ves vos? Sí, creo que puede ser, pero por sobre todas las cosas creo que no es exclusivo de este tiempo histórico, ¿no? Creo que la traición, la ambición, la avaricia, la capacidad de hacer el mal y a cualquier precio poder conseguir ciertas cuestiones de ambiciones personales ha atravesado la historia de la humanidad, ¿no? Y que hay ambiciones que pueden ser buenas y ambiciones que pueden ser muy malas y muy dañinas. Por supuesto. Ahora, ¿por qué mentir? ¿Por qué existe la posverdad? ¿Por qué se puede organizar una carrera política que no es la tuya precisamente, obviamente? ¿Por qué se puede, o cómo se puede organizar una carrera política hoy, no solo en la Argentina, sino en distintas partes del mundo? En España lo vemos con Vox, los grupos neonazis, personajes como Bolsonaro, personajes como fue Trump. ¿Cómo se puede organizar una carrera política en base a la mentira? ¿Cómo se puede? Es muy contradictorio, ¿no? Hay algo de contradicción en sí mismo, porque por un lado yo pienso, ¿no? Si está bien la ambición en cuanto a idea de superación, y mucho más si es en cuanto a idea de superación en términos de sujeto colectivo. Entonces, en ese caso, un Bolsonaro, como lo ha sido y lo es un Macri, como tantos de estos personajes, en realidad son sirvientes de grandes potencias, es decir, son ambiciones de vuelo corto. Yo pertenezco a un movimiento que es muy ambicioso. Obvio. Y la palabra ambición se puede asociar a algo malo, pero para mí la palabra ambición es algo malo cuando no está vinculada a la idea de superación, o la superación es individual, haciéndole pagar el precio a otros de ese ascenso del individuo, ¿no? Creo que en este caso quienes somos parte de un movimiento nacional, como en mi caso, digo, la superación y la ambición es volver a recuperar una patria justa, libre, soberana, que haya una Argentina de pleno empleo, una justa distribución de la riqueza. Entonces pienso en los Bolsonaro, en los Macris, en los Trump, y digo, realmente son sirvientes, no importa si tienen millones, porque hay gente con muchos más millones que ellos, claro, son empleados. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede mentir? Vos lo nombraste Macri y en la última nota que le hace alguien que ya no es más periodista, que es la Nata, las cosas que dice, es como una mentira absoluta, digo, completa, sí, total. Ya payasesca, dantesca, ¿no? Exactamente. Entonces la pregunta que te hago es cómo se puede construir una carrera política
en base a una mentira descarada. Porque está bien que haya una derecha, y está bien que haya una izquierda, y está bien que haya un centro, está bárbaro. Sí, yo en ese caso, Osvaldo, creo que es más grave. Creo que la derecha en la Argentina, y digo, también se da por ahí en algunas otras circunstancias en Latinoamérica, pero en la Argentina estamos viendo en este último tramo de este proceso histórico que se están intentando apropiar de algunos de nuestros símbolos. Entonces dicen cosas que nos suenan disparatadas, como por ejemplo que si Perón viviese... Bueno, nada, digo... Que Perón sería del Juntos por el Cambio. No, bueno, por eso un disparate, un disparate. Divertido. Hay muchos peronismos dentro del peronismo y convivimos y nos volvemos a poner de pie una y mil veces. Lo único que no hay es un peronismo que pueda sobrevivir pisando las tres banderas, porque el mundo ha cambiado, ya no es el mundo bipolar de la década del 40-50, han cambiado las condiciones internacionales, hay una reactualización doctrinaria en términos de la geopolítica que es muy importante e interesante, y un gran desafío poder hacerla, pero hay algo que no ha cambiado y que son las condiciones objetivas que nos dan vida, nos dan sentido y que es parte de nuestro ADN, que es esa vieja consigna, pero siempre vigente, de liberación o dependencia. Y para que un país pueda tener capacidad de autodeterminar sus políticas, tiene que tener independencia económica, y así poder construir la justicia social, ¿no? Que en estos días tanto se está debatiendo el tema del endeudamiento. Pero sí creo que cuando Patricia Burri dice me voy con una comitiva formosa para garantizar los derechos humanos. No, los derechos humanos no pertenecen a los que reprimen ni a los cómplices de quienes han reprimido. Ni reivindico la represión por parte de ningún gobierno, porque también debo decirlo. Yo creo que las urnas no son un cheque en blanco, jamás. Y jamás voy a decir que está bien reprimir a nadie y que está legitimado un gobernante porque fue electo, porque de hecho soy parte de una generación que ha resistido muchos golpes en la calle de gobiernos electos democráticamente, como tampoco reivindico que un sector de la población quiera tomar medidas por encima de las decisiones de Estado en un contexto tan grave de pandemia, ¿no? Pero volviendo, digamos, a la cuestión más de fondo. Estábamos hablando de Shakespeare, de Macbeth, que inspira un poco este bloque, este programa. Bueno, ahí tenemos un caso que se parece mucho al de algunos de los que estamos nombrando, ¿no? Que es esta ambición apresurada, atolondrada, desmesurada, donde no hay un campo de ideas, no hay una cosmovisión del mundo real, hay un gran vacío existencial de para qué llegar, porque el poder es muy relativo, Osvaldo, es muy relativo. De hecho es relativo el poder hasta incluso llegar a ser presidente si uno no tiene capacidad de autodeterminar las políticas, buenas o malas, pero ser realmente un país libre, lo cual en modelos neoliberales claramente son etapas que no los tenemos, y hoy estamos intentando sacarnos esa mochila de esa dependencia que generó la deuda externa de esos 4 años de encima, para poder justamente ganar mayor soberanía, capacidad de poder pensar políticas públicas inclusivas, y que esa consigna de Argentina de pie no sea solo una consigna, sino que podamos caminar por la calle viendo compatriotas, ciudadanos, ciudadanas felices, con empleo, estudiando, laburando, con un proyecto de vida, recuperando la noción de futuro. Y bueno, en ese desafío estamos. ¿Cómo se vive el clima, o cómo has vivido el clima dentro de la legislatura? ¿Cuál es el clima que se vive? Bueno, a mí me tocó 8 años. 8 años. 8 años que en diciembre de este año habré terminado mi segundo mandato con el mismo gobierno de la ciudad. Es decir, no hubo alternancia política, y una legislatura en la que siempre han tenido una mayoría automática quienes gobiernan la ciudad, digo, la Macri y su continuidad en Larreta. Entonces es muy difícil poder debatir proyectos de ley o ampliar derechos o plantear nuevos pisos de derechos como una construcción de pactos que en la democracia creo que es el rol de los parlamentos, poder pensar que entre las diferentes fuerzas tenemos que poder construir un nuevo piso que gobierne quien gobierne, ya quede para todos. Soy autora, entre otras leyes, de la Ley de Financiamiento Educativo, por ejemplo, y hace 8 años que no hemos logrado, no que se sancione, no hemos logrado ni siquiera iniciar un proceso de debate.
Y realmente es una ¿Por qué? Porque se niegan a debatirla. Porque no hay voluntad de que quede condicionado por ley qué parte de la torta de la ciudad va a invertirse en educación, porque eso impediría que sigan desfinanciando la educación como lo vienen haciendo año tras año, ¿no? Entonces sí lo hay a nivel nacional y en la gran mayoría de las provincias, de las jurisdicciones argentinas, ley de financiamiento educativo, que es un pacto entre las diferentes fuerzas políticas, la democracia, que dicen: gobierne quien gobierne, esta es la inversión del presente hacia el futuro, como un pilar fundamental, que es la construcción del conocimiento, y el conocimiento como el principal capital de una sociedad que piensa, por lo menos, en un modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, no es casual, nosotros decimos que la legislatura ha pasado a ser una escribanía del jefe de gobierno. Que Larreta es el gobierno de la ciudad es una especie de gran inmobiliaria y la legislatura vendría a ser su escribanía, ¿no? Así que fueron 8 años muy agradecida ante todo por el empoderamiento que nuestra generación y que representamos organizaciones políticas y a otras voluntades detrás nuestro, estemos ocupando una banca, y que esa partidocracia que nosotros cuando éramos más pibes y pibas en los 90 veíamos que la política era de políticos y nosotros éramos militantes sociales, políticos, culturales, pero en la base, bueno, claramente... Ahora, uno se pregunta por qué es tan difícil ganar las elecciones, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de cosa han tramado? ¿Qué tipo de tormenta perfecta, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Han armado para que no se pueda. Sí, yo creo que es un gran desafío. Yo soy de las que cree que hay que pensar con mayor imaginación política, que hay una frase de Galeano que a mí me gusta usar mucho, de Eduardo Galeano, que dice: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Digo, esta cuestión de poder interpelarse uno mismo, ¿no? En lo individual y en cuanto a fuerza y espacio político que uno integra, y tratar de construir nuevas categorías de análisis que nos ayuden a interpretar este nuevo tiempo histórico, y las clases medias y los sectores bajos, y una ciudad tan cosmopolita y multicultural como esta, con características muy propias, y que lo que no nos puede pasar jamás, aquellos que representamos los intereses de las mayorías, es que terminemos enojados con nuestra propia gente, es decir, el vecino de al lado, la enfermera, el laburante, aquel que es el sujeto que nos motiva todos los días a levantarnos, a seguir militando y a seguir creyendo que la política es una herramienta de transformación social. Entonces jamás un trabajador, una trabajadora o un estudiante pueden ser adversarios del peronismo, del Frente de Todos, de esta gran fuerza. Ahí es donde mejor mirarnos al espejo como dirigentes, como militantes, como fuerza, y bueno, tratar de tener mayor imaginación, mayores espacios de reflexión, repensar cómo interpelar, porque realmente lo que está haciendo Larreta es muy malo para la sociedad, y claro que cuesta comprender por qué la gente vota contra sí misma, ¿no? Realmente estupendo escucharte, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos, Osvaldo. Un gustazo estar acá. Gracias. Tenés que volver. Invítame, acá estaré. Muchas gracias. Les cuento, tengo un libro en mis manos, vamos a mostrarlo en cámara, que para mí es una fiesta, porque yo siempre leía a Clarice Lispector y de pronto me mandan los cuentos completos. La verdad que primero digo gracias a la editorial, que creo que es, no sé cuál es, creo que es Siglo XXI, muchas gracias. No, perdón, Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias. Clarice Lispector es una autora brasileña verdaderamente excepcional. Uno comienza a leerlo y cree que está en clave realista. Y de pronto levanta vuelo y se convierte en otra cosa y vas a otro lado con Clarice Lispector. En mi opinión, es la gran creadora, la gran escritora brasileña. También hubo otros, ¿no? Algunos muy famosos, quizás otros menos famosos, como Noll, que murió no hace tanto tiempo, brasileño, extraordinario autor. Y digo esto también porque el próximo programa vamos a dedicarlo a Ricardo Piglia, porque se acaba de publicar los cuentos completos de Ricardo Piglia. Y a partir de el mundo de Piglia no es únicamente sus novelas, Plata quemada, por decirte la más famosa, ¿no es cierto? Sus cuentos son excepcionales. Son los cuentos de
perdedores que ponen su empeño, algunos son de perdedores que ponen su empeño en un camino que generalmente, como la tragedia griega, lo lleva a una encerrona, lo lleva a un mundo sin salida. Pero por otra parte está el Piglia profesor. Tenemos en esta querida televisión pública, tenemos las clases que dio aquí sobre Jorge Luis Borges, pero no solo sobre Borges. Piglia dio clases sobre Rodolfo Walsh, dio clases sobre la vanguardia, dio clases sobre el querido y recordado, y en estos días más recordado que nunca, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh. Y dicho esto, que el próximo sábado lo vamos a dedicar a Piglia, el 25 de marzo, Rodolfo Walsh andaba por la calle repartiendo, él, el fundador o uno de los fundadores de Prensa Latina, andaba repartiendo la carta que le enviaba a la Junta de Genocidas, a la Junta Militar. Y lo asesinaron, por supuesto lo asesinaron en una trampa, si no me equivoco, hablo de memoria, en San Juan y Paseo Colón, ¿cierto? Allí lo aprenden, lo llevan a la ESMA y por supuesto lo matan. Pero eso es un periodista. Cuando yo veo la sarta de pseudoperiodistas que andan por el mundo mintiendo porque reciben dinero, pienso en Rodolfo Walsh, pienso en el autor de Esa mujer. ¿Qué texto el de Esa mujer, no es cierto? Nunca nombra a Eva Perón, y lees el texto y vos sabés que ahí está más que nunca presente Evita. Rodolfo Walsh murió difundiendo la verdad. Qué maravilla, ¿no? Qué ejemplo que Rodolfo Walsh haya muerto de esa manera. ¿Cómo deberíamos imitarlos, no? Periodistas que mienten todo el tiempo, periodistas que tienen pantalla de televisión simplemente para denigrar a los otros, para instalar una sensación de caos, una sensación de vacío. Triste, ¿no es cierto? Muy, muy triste. Nos reencontramos el próximo sábado en la televisión pública, por supuesto, para hacer otra trama. Hasta el sábado. Thank you.